Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 51. Chapter 50. Nanji. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHagaz 0869. El director Black se desplomó en su sillón de cuero como un globo desinflado, observando cómo la puerta se cerraba tras Russell. El presidente Jennings se había colocado junto a la ventana, probablemente para poder contemplar el horizonte con aire dramático mientras pronunciaba sus sabias palabras. Ambos hombres tenían la misma expresión. La mirada que ponen los padres cuando su hijo elige una carrera universitaria aburrida y sensata en lugar de perseguir su sueño de convertirse en una estrella del rock. Vaya, mierda, murmuró Blake, abandonando toda dignidad presidencial. El chico optó por la opción segura. ¿Siete puedes culparlo? Jennings se encogió de hombros, aunque parecía que le acababan de anunciar la cancelación de la Navidad. La electricidad garantizada es mejor que la posible muerte a manos de un monstruo horrible. Es matemática básica. El rostro de Blake se torció en algo que, siendo generosos, podría llamarse una sonrisa. Aún así, duele. Esperaba que se lanzara de cabeza de nuevo a esa trampa mortal. El chico tiene más agallas que una tienda de tenis. Es una verdadera lástima verlo jugando a lo seguro. Todos ya lo habían visto antes. Jóvenes promesas que empezaban con fuerza, pero que poco a poco sacrificaban su integridad por seguridad. No es que Russell fuera un cobarde. Los materiales que había elegido lo harían mucho más peligroso. Pero había algo en el poder ganado a través de experiencias cercanas a la muerte que resultaba diferente al poder comprado con tarjeta de crédito. Lo que estos dos viejos buitres no sabían era que Russell ya estaba planeando su siguiente movimiento con el entusiasmo de un niño que planea un robo en el tarro de galletas. Segunda carta de nivel bronce, enseguida. La mayoría de los fabricantes de cartas de su edad todavía estaban aprendiendo a hacer cartas de nivel hierro que no les explotaran en la cara, pero a Russell nunca se le había acusado de ser normal. 5 para el creador de cartas promedio, los reinos secretos eran como casas encantadas diseñadas por arquitectos sádicos con presupuestos ilimitados y un profundo resentimiento hacia la supervivencia humana. Pero para Russell, los reinos secretos eran como esos buffets libres, solo que en lugar de comida mediocre, ofrecían oportunidades de primera clase para patear traseros. El amanecer irrumpió en la entrada del reino de Black Flag como el espectáculo de luces más caro del mundo. Pidgeot surcó el aire matutino con la gracia de un misil alado, mientras Russell cabalgaba las corrientes de viento como si le debieran dinero. El portal brillaba frente a nosotros. La forma en que la realidad decía: bienvenidos a la ciudad de la locura, habitantes. Ustedes. 5. La asociación había cambiado por completo su estrategia desde que se enteró de la alianza pirata. En lugar de su habitual táctica de dispersarse y convertirse en blancos fáciles, habían optado por una estrategia de defensa total. Una jugada inteligente, la verdad. Mucho más fácil proteger un punto estratégico que jugar al gato y al ratón por toda una dimensión. 3 figuras esperaban junto al portal, con el aspecto de la banda de chicos más dispareja del mundo. Caleb. Leo. Russell saltó de Pidgeot con una pirueta que habría dado envidia a cualquier artista de circo. Luego asintió con la cabeza al tercer hombre. Señor Wyatt. Por supuesto que Caleb y Leo estaban aquí. Cuando un pirata psicópata asesina a tu amigo, no te limitas a enviar una carta contundente. Apareces con amigos que pueden prenderle fuego a todo. Estos dos habían pasado los últimos días pegados a la cobertura de la Prodigy Cup como si fuera el final de temporada de su serie favorita. Ver a Russell arrasar con oponentes que deberían haber sido sus iguales, verlo ascender al nivel bronce con tanta facilidad como si fuera un pasatiempo de fin de semana, había sido toda una revelación. Pensaban que alguien que subía tan rápido se olvidaría de la gente común más rápido que un político olvida sus promesas de campaña. Vaya, qué equivocados estaban. Leo parecía estar librando una lucha interna entre su visión cínica del mundo y la evidencia que tenía delante. Russell dijo con voz áspera como papel de lija: fui un completo idiota con todo esto. Pensé que nos abandonarías en cuanto te hicieras famoso. Hizo una pausa, con expresión de auténtico dolor. Supongo que estoy acostumbrado a las decepciones. Russell lo ignoró como si Leo se disculpara por respirar demasiado fuerte. La reacción del tipo había sido humana. No se podía culpar a alguien por esperar lo peor cuando la vida suele devolvértelo con una sonrisa.
Mientras tanto, Caleb parecía estar intentando contener las lágrimas delante de todos. Un nudo se le formó en la garganta antes de que lograra decir, gracias. Las palabras salieron como si las hubiera arrastrado sobre cristales rotos. Zane no solo había sido un compañero de equipo, sino el hermano mayor que Caleb nunca tuvo, el mentor que le enseñó que ser decente no era una debilidad. Perderlo había sido como si alguien le hubiera arrancado algo vital del pecho. El dolor crudo en la voz de Caleb golpeó a Russell directamente en lo más profundo de su ser. Había intentado convencerse de que se trataba simplemente de hacer lo correcto, de mantener el equilibrio cósmico. Pero al ver el dolor de Caleb, al recordar el sonido que había hecho el brazo de Zane cuando esa espada de energía, sí. Esto era personal. Siempre lo había sido. Hemos terminado con el abrazo grupal. Entra Wyatt por la izquierda, con la frialdad de un glaciar en un mal día. El fabricante de tarjetas de plata se mantuvo al margen de su breve momento emotivo, irradiando la irritación que normalmente se reserva para quienes están atrapados en el tráfico detrás de alguien que conduce respetando el límite de velocidad. Algunos de nosotros tenemos trabajo que hacer, continuó, mirando su reloj como si el tiempo fuera dinero y estuviera al borde de la bancarrota. ¿Podemos agilizar esto? El pobre Wyatt estaba inmerso en otro mundo cuando la sociedad de mendigos de espíritus decidió montar su rabieta. Lo único que sabía era que le habían arrebatado su importante misión para que pudiera cuidar de algún niño mimado de la asociación en su gran aventura. Probablemente otro niño rico que quería jugar a ser héroe sin el inconveniente del peligro real. Si tan solo supiera que estaba viendo a alguien que coleccionaba situaciones peligrosas como algunas personas coleccionan sellos. Russell sintió la hostilidad que emanaba de Wyatt a raudales, pero no cayó en la trampa. Había lidiado con actitudes peores de personas que realmente importaban. Bien. Pongámonos en marcha. Atravesar el portal fue como disolverse en una bebida cósmica y luego ser reconstruido por alguien que había perdido el manual de instrucciones. La realidad se tomó un breve respiro mientras el universo se recomponía, para luego volver a enfocar con la sutileza de una bofetada. El reino de Black Flag los recibió como a un viejo amigo que, casualmente, olía a pescado y sueños rotos. La misma costa, la misma belleza desolada, la misma atmósfera de abandonad toda esperanza los que entréis aquí. Russell respiró hondo, dejando que el singular sabor a caos del reino lo inundara. Cada reino secreto tenía su propia personalidad. Sabía a nubes de tormenta mezcladas con el tipo de problemas que te persiguen hasta casa. Todavía se estaban acostumbrando a la nueva dimensión cuando algo les llamó la atención. Un barco. Moviéndose rápido. Muy rápido. Tan rápido como para decir, oh, mierda, la policía está aquí. 5 salía disparado de la entrada del portal con la energía desesperada de alguien que acaba de darse cuenta de que ha dejado la cartera en la escena de un crimen. La estela que dejaba parecía menos la espuma normal de un barco y más bien pánico líquido. Russell y Wyatt cruzaron miradas por una fracción de segundo. En ese instante, la irritación mutua se transformó en algo hermoso. Una sed de sangre compartida. Vamos, vamos, vamos. Ladró Wyatt, de repente mucho más interesado en esta misión. Russell no necesitó una invitación formal. Pidgeot se materializó bajo él en una explosión de luz dorada, batiendo sus alas como si sus plumas de la cola estuvieran en llamas. Se elevaron hacia el cielo con una aceleración tal que la gravedad se quejó. El viento intentaba desfigurar el rostro de Russell mientras ascendían, pero él sonreía como un loco. Esto era lo que había echado de menos durante todas esas reuniones aburridas y visitas a la bóveda. La adrenalina pura e incontenible de la persecución. Debajo y detrás de él, la serpiente de viento de Caleb se desenrolló en el aire como un rayo líquido. Wyatt saltó sobre su lomo con una gracia sorprendente para alguien que se había estado quejando 30 segundos antes. Digan lo que digan de la actitud del tipo, era un profesional. Siguieron a toda velocidad el ejemplo de Russell, 3 figuras voladoras que surcaban el cielo como en el espectáculo aéreo más decidido del mundo. Y luego estaba Leo. De pie en la playa. Uno solo. Observaba cómo sus compañeros de equipo desaparecían en la distancia, al igual que sus esperanzas y sueños. ¿Me estás tomando el pelo? La voz de Leo se quebró mientras les gritaba, agitando los brazos como si intentara parar un taxi en el apocalipsis. Yo también formo parte de este equipo. Sus palabras fueron inmediatamente engullidas por el viento y la distancia, dejándolo contemplando la cuestión filosófica de si era mejor ser abandonado o morir horriblemente junto a los amigos. Mientras tanto, Russell disfrutaba al máximo.
Se recostó contra el cuello de Pidgeot, sintiendo cómo cada músculo del gran pájaro funcionaba como un motor perfectamente engrasado. El barco de abajo sin duda los había visto. Su tripulación empujaba la embarcación como si los persiguiera el furioso hermano mayor del Kraken. Vamos, chica, le susurró Russell a Pidgeot. Muéstrales lo que es la verdadera velocidad. Pidgeot respondió con un grito que podría haber hecho añicos cristales y redobló el aleteo. Ya no solo volaban, sino que caían hacia arriba, convirtiendo el cielo en su autopista personal. Próximo objetivo. 1000 piedras de poder para el capítulo extra. Comentario 25 comentarios. Votar Chapter 52. Chapter 51. You have chosen your manner of that. Bonus Chapter 3. Caleb y Wyatt irrumpieron en el barco pirata tras un brutal enfrentamiento. La cubierta era un matadero. Cadáveres amontonados y retorcidos, la sangre cubría las tablas como aceite derramado bajo el sol implacable. Solo un pirata había sobrevivido, arrodillado y temblando, con la mirada fija en Russell, horrorizado. Moore te puso aquí para custodiar la entrada al reino secreto, ¿verdad? El tono de Russell resonó con fuerza, una declaración contundente. Tras la masacre que había desatado en la isla Calavera, no sorprendía que el líder de la bandera negra pusiera a alguien a vigilar. El pirata se golpeaba la frente contra la madera ensangrentada con gestos frenéticos, su instinto de supervivencia apenas lograba contener la furia demoníaca que lo atormentaba cada vez que vislumbraba a esos intrusos. Se lo he contado todo. Absolutamente todo. Por favor, déjenme ir. Pero la mirada de Russell era gélida, aplastando cualquier atisbo de compasión. El pirata se derrumbó, y las palabras brotaron en un torrente desesperado. Russell lo asimiló, luego se dirigió hacia la sombra silenciosa cercana. Kaneki, ordenó con voz desprovista de calidez. Acaba con esto. El Kagune se desató como látigos vivientes, retorciéndose con precisión despiadada. Los gritos del pirata estallaron. Roncos y húmedos gorgoteos que culminaron en una sinfonía de huesos quebrarse antes de desvanecerse en un silencio inquietante. Solo entonces Russell se enfrentó a Wyatt, con una expresión marcada por una determinación inquebrantable. Señor Wyatt, lo ha entendido. ¿Los demonios? Se han fusionado por completo. La confesión del pirata pintaba un panorama sombrío. La anterior masacre de Russell había obligado a la bandera negra a actuar. Habían acelerado la fusión de las tripulaciones piratas, uniendo a todas las facciones. Ahora, los 4 señores se encontraban atrincherados en la isla Calavera, tramando su fuga, listos para masacrar a la élite de la asociación y coronar a Moore como emperador en un trono de huesos. Wyatt reevaluó a Russell en ese instante, y sus prejuicios se hicieron añicos. Este chico tiene sangre fría, pensó, impresionado por su inquebrantable determinación. Nos infiltramos en la isla Calavera sigilosamente, dijo Wyatt con voz baja y táctica. Veo una oportunidad y elimino a sus líderes. Lo que había comenzado como una tarea de niñera se había convertido en una exterminación justiciera. Como fabricante de tarjetas de la asociación, no podía ignorar la tormenta que se avecinaba. Russell asintió, apreciando la sencillez cruda. Aplasta a esos bastardos, córtales la cabeza y observa cómo el resto se dispersa como ratas. Tras examinar a su pequeño equipo, Russell frunció el ceño. Un momento, ¿dónde está el cuarto? El rostro de Caleb se contrajo al darse cuenta. Maldita sea, Leo. Lo abandoné. Se subió rápidamente a su bestia voladora, batiendo las alas mientras regresaba a toda velocidad. Russell lo dejó ir y se volvió hacia Wyatt con un inusual atisbo de vulnerabilidad. Señor Wyatt, quiero tener la sangre de Moore en mis manos. Personalmente. Wyatt se detuvo, sorprendido. Había pensado que el chico era un oportunista que buscaba la gloria fácil después del verdadero trabajo. Pero ¿por qué no? Podría ganarse su favor. Trato hecho. Es tuyo. Poco después, Caleb regresó con Leo, y el cuarteto surcó las olas en dirección a la isla Calavera, mientras el barco cortaba el mar como un depredador que se acercaba. Sin embargo, a medida que la isla se cernía sobre nosotros, un temor corrosivo se apoderó del pecho de Russell. Oscuro, insistente, como nubes de tormenta que se avecinan. Entonces el horror se hizo presente. Capitán. Yara. El rugido de Caleb brotó de su garganta, una explosión gutural de dolor que hizo vibrar el aire. Sus ojos ardían de un rojo intenso, como si la rabia misma fuera a derramarse de ellos como lágrimas de sangre. Leo apretó los puños hasta que la piel se le partió, la sangre caliente le corría por las palmas de las manos en un gesto de furia silenciosa. Russell se quedó paralizado, con un vacío que se abría en su interior, frío y absorbente.
Enmarcando la entrada del puerto se alzaban dos mástiles dentados, centinelas sombríos. De ellos colgaban, meciéndose al viento salobre, dos cuerpos destrozados, carbonizados hasta convertirse en cáscaras quebradizas por el sol implacable, rodeados por una nube de moscas que zumbaban alrededor de la descomposición. Russell respiró con dificultad, girándose hacia Wyatt con palabras frías como el hielo. Señor Wyatt, deje de lado el sigilo. Cada sílaba resonó como un veredicto. Nada de esconderse. Ahora impartiré justicia, audaz e inquebrantable. 7. La protesta de Wyatt quedó sin respuesta cuando una fuerza etérea impulsó su nave como un misil, precipitándose hacia el muelle en una oleada espumosa. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Los guardias en el muelle aullaban, forcejeando en vano mientras la fatalidad se cernía sobre ellos. Auge. El choque retumbó como un tambor de guerra. La madera se hizo añicos en una violenta lluvia de escombros, el muelle se hundió en las profundidades espumosas. Los piratas se precipitaron al abismo, sus gritos ahogados por el caos, mientras los escombros caían como metralla. Russell tenía a Luffy listo, su forma de goma amortiguaba su salto hacia la batalla. Corrieron a toda velocidad entre los escombros, mientras bandadas de pájaros salían disparadas de la copa de los árboles con chillidos de pánico. La isla vibraba de alarma. Todos los demonios estaban alerta ante la invasión. Tal como lo había previsto Russell. Momentos después, Moore irrumpió en el lugar, flanqueado por sus lugartenientes como lobos, en un ambiente cargado de sed de sangre y con el sabor del miedo impregnado de sal. Wyatt reprimió su frustración, reafirmando su postura. La próxima vez, avisa antes de desatar el Armagedón. La presencia de Luffy había revelado la verdad. Russell era de nivel bronce, un talento excepcional que merecía todas las medidas de seguridad que la asociación le ofrecía. Pero primero las amenazas. Los sentidos de Wyatt sondeaban a los demonios. Moore era un monstruo, sin duda, pero su tripulación... carnívoros. Cartas se materializaron en su mano, con la energía crepitando, listas para la masacre. El agarre de Russell lo detuvo. Señor Wyatt murmuró, con la calma de una espada. Apártese. Esta pelea es mía. Wyatt lo miró con escepticismo. Tenía mucho potencial, pero Moore podía pulverizar titanes. ¿Puedes con esto? Asentimiento a regañadientes siguió a continuación. Si las cosas salían mal, él intervendría. Desde las ruinas destrozadas, Moore gruñó, la furia se encendió ante su audacia. Pero al ver el arsenal de Wyatt, optó por el veneno. Los cobardes regresan, los ratones que huyeron con el rabo entre las patas. Señaló con el pulgar hacia los mástiles, con una sonrisa que denotaba crueldad. ¿Admiras mi obra? Las colgué recién hechas para invitados como tú. Fijando la mirada en Russell, saboreó el plan. Desmantelar al muchacho poco a poco, obligar al resto a ahogarse en la desesperación. La muerte. Se había bañado en ella, había resucitado de ella. No le infundía terror. La mirada de Russell era un abismo, impasible. Ya has elegido tu forma de morir. Luffy. Acaba con él. Máximo poder. Sin piedad. 12 comentarios. Votar Chapter 53. Chapter 52. Geartir. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/ArriteshHadaf 0869. Luffy permaneció inmóvil por un instante, rodeado por el caos del muelle destrozado como una tormenta. Lentamente, casi con reverencia, alzó el sombrero de paja y se lo colocó en la espalda. El cambio fue instantáneo. Desapareció la sonrisa juvenil, la chispa despreocupada en sus ojos. En su lugar, ardía una concentración feroz e inquebrantable, como si el peso de la orden de Russell lo hubiera forjado en algo primitivo e imparable. Con toda la fuerza, la orden resonó en su interior. Sin reservas. Se mordió el pulgar con fuerza, y el crujido seco de los dientes al chocar contra la carne rompió la tensión del aire. Entre las ruinas destrozadas, Moore observaba con una sonrisa retorcida, mientras sus lugartenientes se removían inquietos a sus espaldas. La voz del señor demonio rezumaba burla, resonando sobre las olas que rompían contra el muelle destrozado. ¿Qué es esto, niñito? ¿Ya tienes miedo? ¿Tienes que chuparte el dedo como un bebé para armarte de valor? No hubo respuesta. En cambio, el mundo pareció distorsionarse. El brazo derecho de Luffy se hinchó, las venas palpitaban mientras se expandía hasta alcanzar proporciones grotescas. Los músculos se inflaban como un globo a punto de estallar, hasta que su puño se alzó tan imponente como una casa, proyectando una sombra que sumió el muelle en la oscuridad.
El aire vibraba con una fuerza bruta, el suelo temblaba levemente bajo la tensión. Dos Gun Gun, pistola gigante. Las palabras resonaron con fuerza, y el puño se lanzó hacia adelante con un silbido que partió el viento como un huracán. La sonrisa arrogante de Moore se hizo añicos, transformándose en un horror desorbitado. Sus instintos demoníacos le gritaron advertencias demasiado tarde. No se trataba de un simple truco de magia, sino de una fuerza cataclísmica, del tipo que evoca las pesadillas de los monstruosos subordinados de los 7 guerreros del mar, seres que habían aplastado imperios bajo sus pies. ¿Cómo es posible esto? Gritó Moore, resonando en el muelle, con una mezcla de incredulidad y pánico creciente. Es una ilusión. Un maldito truco. Se abalanzó desesperadamente, su hoja blanca describiendo un arco frenético, cortando el puño que se aproximaba. El metal apenas rozó, dejando una fina línea de lo que parecía carne gomosa, pero fue inútil. Un pinchazo contra una ola gigante. Impacto. Auge. La colisión estalló como una bomba, con ondas expansivas que se propagaron en una ráfaga de polvo y agua salada. Moore salió disparado hacia atrás como un muñeco de trapo lanzado por un cañón, arrollando a sus propios compañeros en una brutal reacción en cadena. Los piratas se dispersaron como bolos, sus cuerpos se desmoronaron y volaron, sus huesos crujieron audiblemente por encima del estruendo. Finalmente, se estrelló contra la tierra, abriendo un profundo surco, con astillas de madera y escombros cayendo en una nube brumosa. Jefe Moore. Los gritos de sus hombres eran estridentes, teñidos de terror, mientras se apresuraban a reagruparse entre los escombros. Pero Luffy era implacable, una fuerza de la naturaleza desatada. Saltó hacia el cielo, su enorme puño se desinfló con un silbido al cambiar la energía. Ahora su pie derecho se hinchó, transformándose en una colosal cabeza de hacha que brillaba amenazadoramente bajo la luz del sol, con venas palpitando como ríos de poder. Los piratas de abajo se quedaron paralizados, conteniendo la respiración. Caleb y Leo intercambiaron miradas atónitas, su dolor inicial transformándose en una incredulidad sobrecogida. Wyatt, siempre tan analítico, sintió que el corazón le latía con fuerza. La carta de este chico, está reescribiendo las reglas. Dos Gun Gun, toma out gigante. Dos Luffy se precipitó como un meteorito, su pie rasgando el aire con un estruendo ensordecedor. El descenso se intensificó como un trueno, el viento levantando escombros y haciendo que las olas rompieran con más fuerza contra la orilla. Grieta. El golpe de hacha impactó con fuerza, fracturando el muelle en un temblor sísmico que sacudió toda la isla. Grietas se extendieron como telarañas por el suelo, la madera estalló en astillas afiladas. Los piratas del otro lado ni siquiera gritaron. Simplemente cayeron, con las rodillas dobladas por el terror, sus voluntades destrozadas por el espectáculo apocalíptico. Los demás capitanes, otrora leales al férreo dominio de Moore, estaban empapados en sudor frío, con los rostros pálidos como fantasmas. Su líder casi divino, el inquebrantable Moore, estaba siendo golpeado como un perro callejero, indefenso y destrozado. Los susurros resonaron entre ellos. ¿Es este el fin? ¿Cómo vamos a luchar contra un monstruo así? En una pelea justa, con tiempo para prepararse, Moore podría haber mantenido su posición, desplegado todo su arsenal demoníaco y cambiado el rumbo de la batalla con astucia y fuerza bruta. Pero el destino lo había enfrentado a Luffy, y eso lo cambió todo. Reconocimiento del emperador. El potencial de Luffy ha sido reconocido por un emperador del mar, cuando se enfrente a cualquier demonio de tipo pirata, Luffy se fortalecerá por completo. Los ojos de Wyatt se entrecerraron, su mente trabajaba a toda velocidad mientras analizaba la escena. Este poder, susurró, con la voz apenas audible por encima del polvo que se asentaba. Está rozando los límites del nivel plata. Crudo, sin refinar, pero muy cerca del rendimiento de una tarjeta plata común. Una mezcla de envidia profesional y alivio lo invadió. El prodigio de la asociación estaba a la altura de las expectativas. A su lado, Caleb y Leo se quedaron boquiabiertos. Habían presenciado la destreza de Luffy en la Copa Prodigio, claro, pero eso era un juego de niños comparado con esto. No me extraña que Russell se lanzara como un torbellino, pensó Caleb, con el asombro momentáneamente eclipsado por su dolor. Pensábamos que se apoyaba en Wyatt para rematarlo. Dios mío, estábamos ciegos. Luffy aterrizó suavemente junto a Russell, el aire aún vibraba por su ataque. Russell cerró los ojos brevemente, sintiendo la menguante energía de la carta a través de su conexión. Un pulso débil y parpadeante. El Geartir es una bestia, pensó para sí mismo, dejando escapar un suspiro silencioso. Pero con 2 golpes, ya se está debilitando.
Un golpe más, como mucho. Era un intercambio brutal, pero justo. Una carta de nivel bronce desatando una devastación de nivel plata. El precio debía ser muy alto. Desde el cráter asfixiado por el humo, una tos seca y entrecortada se abrió paso entre la bruma. Húmeda, laboriosa, desafiante. Russell frunció el ceño, un destello de irritación rompió su calma. ¿Sigues respirando? ¡Qué duro eres! El polvo se arremolinaba con la brisa, dejando al descubierto los restos de Mur. Su espada larga yacía hecha pedazos, brillando inútilmente. Su cuerpo era una ruina destrozada. Piel desgarrada y ennegrecida, huesos que sobresalían en ángulos extraños, sangre que se acumulaba bajo él formando una mancha oscura. Sin embargo, una tenaz chispa de vida se aferraba a él, con los ojos vidriosos pero desafiantes. Tan poderoso Jade Omur, con la voz entrecortada y los labios ensangrentados. Nunca pensé que me enfrentaría a algo así, en este lugar desolado. Tosió, un ronquido húmedo, forzando una risa retorcida. ¿No eras este monstruo la última vez, cómo? ¿La muerte de tus seres queridos, te empujó al límite? ¿Te obligó a crecer así? Otra risa seca se disolvió en espasmos. Ja 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 ja, tos, maldita sea, Russell se inclinó ligeramente, aguzando el oído en busca de cualquier información útil. Algún indicio sobre los planes ocultos de la bandera negra, alguna debilidad en sus filas. Pero no era más que delirio, los desvaríos de un hombre al borde de la muerte. Acaba con esto, Luffy, dijo Russell con voz firme como el acero. Luffy asintió una vez, apretando los dientes de nuevo. Esta vez, sus brazos se inflaron al unísono, convirtiéndose en dos gigantescos colosos que oscurecieron el sol, proyectando sombras que se extendían a lo largo del cráter. Gum gum, bazooka gigante. Los puños descendieron como un juicio divino, el aire se comprimió con un murmullo sordo y ominoso. Los ojos de Mur, cada vez más apagados, se abrieron de par en par por última vez, su conciencia desvaneciéndose en el vacío. Pero en ese último instante, un susurro se coló en su mente. No era suyo, era extraño y frío, teñido de una maliciosa alegría. Solo quiero ver la expresión de miseria en tu rostro cuando mueras a manos del rey. La voz era tenue, etérea, rozando los sentidos de Russell como una brisa fría. Abrió los ojos de golpe, escudriñando las sombras. ¿Alguien oyó eso? ¿Justo ahora? Wyatt frunció el ceño, negando con la cabeza, mientras Caleb y Leo intercambiaban miradas de desconcierto. Nada, murmuró Wyatt. ¿Estás bien? Rey. Repitió Russell para sí mismo, sacudiéndose la inquietud. Debe ser la adrenalina que me juega una mala pasada. Concéntrate. Los puños de Luffy impactaron con un estruendo final que hizo temblar la tierra, pulverizando el cráter hasta reducirlo a la nada. La figura de Mur se desvaneció en el caos, y una vez consumado el acto, el cuerpo de Luffy vibró, disolviéndose en volutas de energía mientras la carta entraba en tiempo de recarga, retirándose para recuperarse. Wyatt exhaló bruscamente, secándose el sudor de la frente. Ese poder siempre tiene un gancho. Menos mal, porque si no, dudaría de que seas de nivel plata, chico. Una sonrisa irónica asomó en sus labios, ocultando su asombro. Tras la desaparición de Luffy, los líderes piratas supervivientes presintieron la sangre en el agua. Sus miradas se cruzaron en silencio, reavivando una furia asesina. Cargaron con sus maltrechos restos, alzando sus armas en una oleada desesperada y aullante. Sus espadas relucían, sus auras demoníacas brillaban mientras asaltaban el muelle. La mirada de Wyatt se volvió gélida, una calma depredadora se apoderó de él. Idiotas. ¿Creen que solo soy un adorno? Era cierto que el espectáculo lo había eclipsado, pero era de nivel plata en toda regla. Una fuerza que esos necios no podían comprender. Esto funciona, pensó, mientras la fría eficiencia agudizaba su concentración. Ahorra tiempo y esfuerzo. Sus cartas se materializaron en un instante. Espectros etéreos que se abrían paso entre la refriega como sombras con colmillos. Atacaban con precisión letal, segando almas con golpes rápidos y despiadados. Los líderes piratas caían de un solo golpe devastador, sus cuerpos se desmoronaban antes de que pudieran gritar. El abismo de poder era un abismo insalvable. La moral se hizo añicos como cristal, los supervivientes arrojaron sus armas y huyeron hacia el linde del bosque, desapareciendo en la inmensidad de la isla como fantasmas. Wyatt los observó huir con indiferencia distante. Sin líderes, eran rezagados inofensivos. Ya no representaban ninguna amenaza para el reino. Russell observó la limpieza, dejando escapar un suspiro silencioso.
Aún le faltaban años para alcanzar el verdadero nivel plata, pensó, y la brecha le dolía como una herida abierta. Pero la determinación le corría por las venas. A este ritmo, la plata está a mi alcance. Pronto. Russell, gracias. Desde lo más profundo de mi alma. La voz se quebró por la emoción, obligándolo a retroceder. Caleb se arrodilló ante él, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, el cuerpo temblando bajo el peso de todo aquello. Russell parpadeó, desconcertado, poco acostumbrado a tanta vulnerabilidad. Se apresuró a levantar a Caleb. Oye, levántate. ¿Qué pasa? Caleb se levantó, secándose las lágrimas, mientras las palabras brotaban a borbotones en un arrebato de emoción. Sabía que la venganza era una quimera para mí solo, demasiado débil, demasiado roto. Pero tú la hiciste realidad. Nunca lo soñé, solo, gracias, Russell. No tengo nada que darte excepto mi lealtad. Mi vida. Cualquier cosa que necesites, siempre, soy tu hombre. Russell se quedó sin palabras por un instante. La oferta era conmovedora pero poco práctica. Si yo no podía aceptarla, ¿qué posibilidades tenía él? Aún así, no iba a desestimar la sinceridad. Por supuesto, Caleb. Yo también te apoyo. En ese instante, Caleb extendió las manos, revelando un artefacto resplandeciente. Esto se condensó a partir del cadáver de ese demonio. Se trataba del material de la muerte de Moore. Rango bronce, espadachín pirata de élite oro. 20. Fin de este capítulo. Espero que te guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo extra. 500 piedras de poder por capítulo adicional. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 54. Chapter 53. Toads. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHadaf0869. La mano de Russell se cerró alrededor del material brillante condensado del cuerpo derrotado de Moore, aceptándolo de Caleb sin pensarlo dos veces. Después de todo, se lo había ganado. Derrotar a un señor pirata no era precisamente un día cualquiera. El muelle a su alrededor era un naufragio. La madera astillada y la tierra quemada pintaban un panorama sombrío de las consecuencias de la batalla. TCH se burló Wyatt, contemplando la carnicería con una sonrisa maliciosa. Estos mocosos se apiñaron en un solo lugar como idiotas. Nos facilitaron mucho la limpieza, ¿no? Russell asintió, conteniendo una sonrisa. Si esos líderes piratas se hubieran dispersado por el laberinto de islas del archipiélago, Wyatt habría tenido que jugar al escondite durante semanas. Operativo en solitario o no, eso sonaba a un problema que nadie quería. Una vez disipada la confusión, los cuatro Russell, Caleb, Leo y Wyatt rebuscaron entre los restos, recogiendo los materiales que habían dejado los piratas caídos. Todo iba a parar a manos de Wyatt, sin más. A excepción de Moore, había aniquilado a todos los demonios que se le cruzaron como si fuera un auténtico destructor. Nadie iba a discutir sobre el botín. Wyatt hizo una pausa, revolviendo entre los materiales con un grudido. Tras un instante, separó el material de grado hierro negro en 3 montones ordenados, empujando porciones hacia Russell, Caleb y Leo. Tómenlo, dijo bruscamente. Russell parpadeó y luego negó con la cabeza. No, Wyatt, quédatelo. Casi no hice nada al final. No pensaba aprovecharse del esfuerzo del otro. A decir verdad, le sorprendía que Wyatt estuviera compartiendo nada. Parecía más del tipo que se lo queda todo y se queja. Los ojos de Wyatt brillaron con impaciencia, como si estuviera tratando con un niño testarudo. Tómalo, Russell. No malgastes mi aliento discutiendo. Los materiales, unas 70 piezas, valían quizás 1.000.000 de créditos de la Federación. Calderilla para un fabricante de tarjetas de nivel plata como Wyatt, pero para Russell, una buena suma. Aún así, Wyatt no solo estaba siendo generoso. El chico era un prodigio, sin duda alguna. Un poco de buena voluntad ahora podría reportarle grandes beneficios más adelante. Russell dudó un instante, luego suspiró y aceptó el fajo. Pero antes de que nadie pudiera pestañear, se giró y se lo ofreció a Caleb. Para las familias de Zane y Yara, dijo en voz baja. Ellos se lo merecen más. Caleb se quedó paralizado, su rostro se torció en una sonrisa forzada y dolorosa. Russell, su voz se quebró, cargada de dolor. Deberías quedártelos. Sus familias, se han ido. Todos ellos. Las palabras le golpearon como un puñetazo. La mano de Russell quedó suspendida en el aire, intacta. Sabía que los padres de Zane habían muerto, pero todos. El peso de la noticia le oprimió el pecho y retiró lentamente la mano, controlando su expresión.
Lo siento, murmuró. No lo sabía. No hacía falta hurgar más en la herida. Caleb restó importancia con un gesto cansado. Los muertos ya no estaban. Los vivos debían seguir adelante. Al menos, gracias a Russell, sus muertes no habían quedado impunes. Una vez repartido el botín, el grupo rescató un bote intacto del muelle destrozado. Su propia embarcación había quedado reducida a cenizas durante su entrada triunfal, y con la misión cumplida, no había razón para quedarse en aquel basurero infestado de demonios. Navegaron hacia el portal, con la brisa marina trayendo consigo un leve aroma a sal y sangre. En la puerta de la base, Russell se despidió rápidamente de Caleb y Leo, con gestos cargados de cicatrices compartidas. Invocó a Pidgeot, cuyas alas levantaron polvo al alzar el vuelo hacia casa. Mientras tanto, Willard se dirigió a informar al comandante de la base. Un trabajo temporal escoltando a Russell y purificando el reino. No era un mal trato, sobre todo con una generosa recompensa de la asociación esperándolo. Volando por encima de las nubes, Russell dejó que sus pensamientos vagaran. El instituto parecía de hace una eternidad, como si se hubiera saltado el último año y se hubiera lanzado de lleno al mundo de la fabricación de cartas. ¿Prácticas? Más bien una prueba de fuego. Soltó una risita. El ritmo constante de las alas de Pidgeot le resultaba reconfortante bajo los pies. En la elegante sede de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Nuevo Metro, Black Whitmore saboreaba un sorbo lento de té, cuyo calor contrastaba fuertemente con los fríos cálculos que rondaban por su mente. ¿Se han encargado de Jonathan Whittemore? Preguntó con voz tranquila pero firme. Lance Jennings se ajustó las gafas con un gesto hábil. Sí. Le dimos una coartada hoy. Lo pusimos a cargo de la limpieza de la ciudad tras la crisis. Sutil, no discreto. Si presionaban demasiado a Jonathan, su objetivo podría enterarse. La estrategia era ir despacio pero con calma. Black emitió un murmullo evasivo. Normalmente, llamaría a Jonathan y dejaría que Lucius su carta para sondear la lealtad indagara en su mente. Pero la carta del zorro de 6 colas de Jonathan era una fuerza mental arrolladora. Un duelo psíquico conllevaba el riesgo de ser descubierto, y si Jonathan era inocente, acusarlo podría minar la moral de la asociación en el peor momento posible. Por ahora, la cautela era primordial. Jennings rompió el silencio con una sonrisa pícara. Entonces, director, ¿listo para su nuevo alumno en un mes? Se refería a Russell, por supuesto. El desempeño del chico en el campo fue magistral. Los exámenes unificados de Riverview Province serían pan comido. Jennings no había visto un talento así en años. Una sola carta no hace a un creador de cartas, pero estar muy por delante de los demás. Ese era Russell. Los labios de Black se curvaron en una rara sonrisa, sin rastro de negación. Incluso si Russell suspendía los exámenes, algo improbable, lo tomaría bajo su protección. Un potencial como es merecía la pena apostar por él. En lo profundo de una guarida húmeda y submarina, el regente Jin se relajaba entre las sombras, con los ojos brillando de diversión. Ante él se encontraba el hombre del traje, el mismo que había estado siguiendo al hermano tigre. Entonces, murmuró Jin, ¿no hay ninguna posibilidad de convencer a Russell para que se una a nuestro bando? El hombre resopló, como si la idea fuera ridícula. ¿Por qué un chico con tanto futuro se uniría a ustedes? Después de esa payasada en la Copa Prodigio, la asociación probablemente le esté extendiendo la alfombra roja. Toshin negó con la cabeza, con una sonrisa de lástima en los labios. Subestimas el poder de una buena oferta. Después de todo, y su voz se volvió suave como el terciopelo, afilada como una cuchilla. ¿Te uniste a nosotros, no? El rostro del hombre se ensombreció, la ira estalló en él. Si no fuera por mi esposa, jamás me atrevería a tocar a esos reptiles repugnantes. La palabra reptiles hizo que la expresión de Jin se congelara. Cuida tu lengua, siseó, mientras su aura de nivel maestro se cernía sobre él como una ola gigante. El hombre chasqueó la lengua, pero se contuvo al recordar con quién estaba tratando. Tras un tenso silencio, la voz de Jin resonó en la cueva. ¿Cuál es el próximo movimiento de la asociación? Ni idea, espetó el hombre. Son muy astutos. Deben haber descubierto a un traidor. Jin lo desestimó con un gesto, imperturbable. Haré que 5 vuelva a poner a prueba a Russell. Si no muerde, su tono se volvió frío. Mátalo. De vuelta en casa, Russell se dejó caer en el sofá con las piernas cruzadas y la mente a 1000 por hora. Tenía dinero de sobra, pero su verdadero tesoro eran los 2 materiales de bronce de calidad excepcional. Devorador sangriento y espadachín pirata de élite.
¿El devorador? Aún no tenía ni idea. Era una incógnita, demasiado salvaje para definirlo. 18 Pero el espadachín pirata de élite. Una chispa brillante y eléctrica se encendió en su mente. No era solo una carta, era un vínculo. Una sinergia perfecta con su mazo actual, lista para forjarse en algo legendario. 10 Espero que te guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo extra. 500 piedras de poder por capítulo adicional. Comentario 18 comentarios. Votar Chapter 55. Chapter 54. Pirate Hunter 6 para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RitechHagaz0869. Russell se acomodó en su silla, tecleando con rapidez mientras accedía al sitio web seguro de compra-venta de materiales para la fabricación de cartas. Recorrió con la mirada el catálogo con intensa concentración, buscando los artículos de nivel bronce esenciales para su próxima creación. No tardó en encontrar uno de los materiales que ya había visto en la bóveda de la asociación. Una pieza que, a regañadientes, había descartado en sus selecciones anteriores. El anuncio decía: espada demoníaca sin nombre de nivel bronce, oro. Precio: 1,6 millones de créditos de la Federación. Una expresión pensativa cruzó el rostro de Russell mientras se recostaba ligeramente. Como era de esperar, la mayoría de los materiales de primera calidad del inventario de la asociación terminan llegando al mercado abierto, murmuró para sí mismo, confirmando una corazonada que había tenido desde hacía tiempo. Sin embargo, su satisfacción duró poco y pronto se convirtió en frustración. ¿Pero por qué solo hay uno disponible? Esto no sirve. La tarjeta que imaginaba requería al menos 3 materiales distintos tipo espada para alcanzar su máximo potencial. Sin ellos, se vería obligado a hacer concesiones, sustituyendo alternativas inferiores que diluirían la calidad y el poder del producto final. Este dilema era demasiado común en el mundo de los creadores de cartas, un obstáculo constante que separaba a los novatos de los maestros. Los materiales de nivel bronce ya eran una rareza, y su escasez se acentuaba a medida que se ascendía de nivel. Los creadores de cartas veteranos rara vez se desprendían de sus adquisiciones por simple dinero. En cambio, las intercambiaban directamente por otros artículos especializados que se ajustaban a sus intrincadas narrativas y diseños. En los círculos de élite de la profesión, los créditos de la Federación tenían poca influencia, como monedas antiguas que habían perdido su valor en los textos históricos. Útiles para las masas, pero despreciadas como triviales por aquellos en la cima. El verdadero cuello de botella para crear cartas de alto nivel no era solo la fortaleza mental o la destreza creativa requeridas. Era la búsqueda incesante de materiales compatibles. Incluso un creador de cartas con la capacidad mental de un maestro se vería frustrado si los componentes perfectos se le escapaban, dejando sus ambiciones en suspenso. Sin embargo, Russell poseía una cualidad única que lo distinguía de sus colegas. Una flexibilidad innata para contar historias. Podía observar prácticamente cualquier material y tejer una narrativa cautivadora a su alrededor, adaptándose sobre la marcha para maximizar su potencial sin estar rígidamente atado a las limitaciones convencionales. Uno sacudiéndose la irritación momentánea, completó rápidamente la compra de la espada del demonio sin nombre, manteniendo el cursor brevemente sobre el botón de confirmación como medida de precaución. Recordó con demasiada claridad la rapidez con la que el traje de colonización había desaparecido de los listados, arrebatado por otro comprador ansioso en un abrir y cerrar de ojos. Ahí se va la mitad de mis ahorros, pensó con un dejo de melancolía, viendo cómo el saldo de su cuenta se desplomaba en tiempo real. Teniendo en cuenta la reciente afluencia de la venta de los materiales de origen pirata, había comenzado con casi 3 millones de créditos. Ahora, apenas le quedaban 1,5 millones, una suma que ni siquiera cubriría el coste de 2 materiales adicionales de calidad púrpura a los precios actuales del mercado. El trueque parecía ser su única opción viable. Afortunadamente, los materiales con temática de espadas siempre tenían mucha demanda, lo que facilitó encontrar un vendedor dispuesto. Russell ofreció su devorador sangriento de calidad oro como moneda de cambio, entablando una negociación breve pero intensa. Al final, consiguió 2 materiales idénticos de nivel bronce espada de la herencia familiar púrpura, y el vendedor le compensó la diferencia de valor. En teoría, el intercambio representaba una pérdida menor para Russell, pero lo veía de forma pragmática. Los materiales no tenían valor intrínseco a menos que se transformaran en fuerza tangible en el campo de batalla. Sacrificar un poco de valor percibido era un precio bajo a cambio de una mayor utilidad en combate.
Poco después, un paquete de Metro Express llegó a su puerta, bien embalado y verificado. Russell desempaquetó cuidadosamente los artículos y los colocó ordenadamente en su espacio de trabajo para inspeccionarlos. Ante él yacían: espada de herencia familiar morada, X2, espada de demonio sin nombre dorada, y espadachín pirata de élite dorado. Este surtido representaba la colección de materiales más extensa que jamás había reunido para la creación de una sola tarjeta, lo que demuestra la ambición de su proyecto actual. Uno con esmero, seleccionó una tarjeta en blanco de entre sus materiales y comenzó a dibujar sobre ella, con mano firme, capturando la esencia de un adolescente decidido, coronado por una peculiar mata de pelo verde, parecido a las algas. A medida que su energía mental impregnaba el dibujo, se produjo el cambio habitual. Los límites de la realidad se desdibujaron hasta que se encontró inmerso una vez más en el enigmático y sombrío reino de la colección de tarjetas. Por favor, comience a redactar su historia. Roronoa Zoro nació en la humilde aldea de Shimotsuki, enclavada en el East Blue, un lugar con una larga tradición en el arte de la esgrima. Desde muy joven, su extraordinario talento con la espada llamó la atención de Shimotsuki Koshiro, el venerado maestro del dojo Shimotsuki, quien lo tomó como discípulo para perfeccionar su gran potencial. El camino de Zoro cambió para siempre tras la trágica muerte de su amiga de la infancia y feroz rival, Kuina, quien compartía su ardiente ambición por convertirse en el mejor espadachín del mundo. Tras su trágico accidente, la determinación de Zoro se consolidó en un juramento inquebrantable, que impulsó cada una de sus acciones a partir de ese día. Uno se dedicó a un entrenamiento implacable, sometiendo su cuerpo a pruebas que superaban los límites de la resistencia humana, innovando su característico estilo de 3 espadas, una técnica tan poco ortodoxa como devastadora. El destino intervino en Shadestone, donde Zoro, atado y al borde de la ejecución, fue rescatado por el indomable Monkey D. Luffy. Agradecido e intrigado por el sueño de Luffy, Zoro le juró lealtad, convirtiéndose en el miembro fundador de los Piratas del Sombrero de Paja. En las caóticas calles de Orange Town, se enfrentó a Kawaii de los piratas Buggy, saliendo victorioso gracias a su gran determinación. En Syrup Village, junto a Luffy, desbarató los astutos planes del Capitán Kuro. Las batallas escalaron hasta las alturas de la isla judicial, donde Zoro desplegó su impresionante estilo de 9 espadas, derrotando a Kaku, el mejor espadachín del CP9, en un choque de ferocidad sin igual. Mientras la narración se desarrollaba en su mente, Russell experimentó una oleada momentánea de asombro. Sintió una capacidad expandida que permitía que la historia se extendiera más allá de lo previsto. Durante la creación de la carta de Luffy, la línea temporal se había detenido en este punto, limitada por los materiales disponibles. Ahora, con una mayor cantidad y calidad de recursos, el relato tenía espacio para desarrollarse y evolucionar. Las pruebas de la tripulación se intensificaron en el archipiélago Sabaody, donde Zoro se enfrentó a una muerte casi segura a manos del almirante de la marina Kizaru, cuyos ataques a la velocidad de la luz resultaron prácticamente insuperables. En el instante crítico previo al golpe fatal, fue salvado por la intervención del legendario Rey Oscuro Silver Rayleigh. Poco después, el Shichibuka y Bartolomeu Kuma dispersó a los Sombrero de Paja por todo el mundo con sus misteriosos poderes, dando inicio a una larga era de aislamiento y un arduo proceso de superación personal para Zoro. Finalmente, la historia alcanzó su límite natural, las fronteras impuestas por la potencia de los materiales. Russell lo aceptó sin sorpresa. El crecimiento de la tripulación de los Sombrero de Paja tras el salto temporal marcó una profunda evolución en su fuerza, un salto que exigía aún más recursos para ser plasmado fielmente. Dado lo perfectamente entrelazado que estaba el arco de Zoro con el de Luffy, el misterioso espacio acogió la compilación sin resistencia. En la bruma etérea del reino de la creación, vívidas visiones se materializaron ante los ojos de Russell. Vio a un joven de cabello verde, apretando los dientes alrededor de una enorme piedra, sometiendo su cuerpo a extenuantes ejercicios con inquebrantable determinación. La escena cambió a un Zoro adolescente navegando por mares traicioneros junto al chico del sombrero de paja, sus aventuras llenas de risas bulliciosas, discusiones acaloradas y una camaradería inquebrantable forjada en el fuego del peligro compartido. Poco a poco, las visiones se fueron uniendo, solidificándose en una tarjeta tangible que flotaba serenamente ante él, su superficie resplandeciendo con un poder latente. Cazador de piratas Zoro 3 rango. Bronce. Calidad. Roja. Categoría. Criatura. Habilidades. Estilo de una espada. Itoryu. Dragón volador llamarada. Ia y canto del león.
Fénix de 36 libras. Estilo de 2 espadas. Nitoryu. Ola del águila. Regreso del rinoceronte. Doble corte. Aguja del buey. Fénix de 72 libras. 1 estilo de 3 espadas. Santoryu. Corte demoníaco. Caza del tigre. Caza del cuervo. Tornado. Fénix de 108 libras. Técnica secreta. 3000 mundos. 2 estilo de 9 espadas, Asura. Kikikyo Toryu. Asura Ichibujin. Asura Makyusen. Características. Corazón de espadachín. Como espadachín de toda la vida que sueña con ser el mejor del mundo, Zoro se emociona al enfrentarse a poderosos enemigos tipo espadachín, aumentando ligeramente su fuerza general. Camino de Asura. Una cicatriz en la espalda es la vergüenza de un espadachín. Zoro preferiría morir antes que ser atacado por la espalda. Al enfrentarse a un enemigo de frente, todas sus habilidades se potencian. Físico inigualable. Tras años de entrenamiento sobrehumano, el cuerpo de Zoro se ha convertido en un arma. Está decidido a demostrar que, incluso sin el poder de una fruta del diablo, puede convertirse en el más fuerte del mundo. Introducción. Voy a convertirme en el mejor espadachín del mundo. Ruta avanzada. Bronce cazador de piratas Zoro Oro peor generación Zoro Esmeralda gran espadachín Zoro 2 cautiverio. Cuando aparece con la serie Mihawk, activa el mejor espadachín del mundo. 4 Cuando aparece con Luffy y otras series, activa Piratas del Sombrero de Paja. Vínculo activado. Piratas del Sombrero de Paja 2, 10. Efecto de vínculo. Cuando todos los miembros de los Piratas del Sombrero de Paja están presentes, si uno de ellos es derrotado, los miembros restantes entrarán en un estado de furia. 3 Nota. Furia. A costa de perder la cordura, los atributos de la carta se verán enormemente mejorados en todos los aspectos. Russell examinó la carta con cierta sorpresa. Realmente alcanzó la calidad roja, comentó, impresionado por el resultado. En el material original, la destreza de Zoro en esta etapa narrativa no igualaba la de Luffy, lo que subraya que la calidad final de una carta no dependía únicamente de la historia contada, sino profundamente del calibre de los materiales utilizados. 2 Aunque el techo se queda en esmeralda, reflexionó en voz alta, sin darse cuenta de que no era sorprendente. Como fiel compañero y subordinado de Luffy, la trayectoria de Zoro se alineaba naturalmente con la de su capitán, cuyo potencial a nivel diamante establecía un estándar más alto. 3 Dejando de lado cualquier análisis adicional, Russell concentró su atención, invocando la llamada de sus últimas creaciones. En un torbellino de energía etérea, el niño con el icónico sombrero de paja y el resuelto espadachín que blandía 3 espadas se materializaron ante él, de pie uno al lado del otro, en silenciosa espera. 2. Fin de este capítulo. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 56. Chapter 55. Fantasy Time, Bonus Chapter. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RitechHagaz0869. Con un pensamiento concentrado, Russell activó mentalmente las cartas y, en un instante, Zoro y Luffy se materializaron ante él en un destello de energía invocada, de pie uno al lado del otro en los confines de su espacio vital. «Oye, Zoro», exclamó Luffy, con esa característica sonrisa amplia que parecía irradiar un entusiasmo y una calidez ilimitados. Dado lo intrincadamente entrelazadas que estaban las historias de estos dos personajes en sus relatos originales, a Russell no le sorprendió en absoluto su inmediata familiaridad. Si las cartas carecieran de esta conexión inherente, el efecto del vínculo de los piratas del sombrero de paja permanecería inactivo, incapaz de activarse y potenciar su potencial combinado. 1A, ¿eres tú? Luffy respondió el espadachín de cabello verde, con un tono áspero pero a la vez lleno de camaradería. Zoro, adornado con 3 pendientes dorados en forma de lágrima que colgaban de su oreja izquierda, cruzó los brazos, irradiando una actitud de estoica preparación. 4 La mirada de Russell se posó en el trío de espadas sujetas a la cintura de Zoro, artefactos que habían aparecido junto a la carta, y se sumió en un silencio contemplativo. Quizás debería crearle algunas espadas superiores para que las empuñe al principio, pensó, reconociendo que, como espadachín entregado, la efectividad en combate de Zoro estaba intrínsecamente ligada a la calidad de sus armas. Basándose en la historia canónica de Zoro, había varias espadas famosas que podrían adaptarse como cartas de utilería vinculadas, como la blanca inmaculada Wado Ichimonji, una hoja cargada de significado personal, o la ominosa espada maldita Enma, conocida por su voraz apetito por la vitalidad de su portador. Sin embargo, pronto moderó sus ambiciones con una dosis de realismo, reconociendo las limitaciones inherentes.
Las armas del universo de One Piece, si bien eran formidables en su manufactura y durabilidad, a menudo carecían de extraordinarias propiedades sobrenaturales e incluso podían imponer desventajas considerables a sus usuarios. Si se comprometía a forjar una espada que agotara a su amo, ¿por qué conformarse con la mediocridad? ¿Por qué no aspirar a algo más grandioso, como la Tenseiga de la saga de Inuyasha, una espada divina capaz de atravesar seres etéreos del inframundo y resucitar a los caídos? ¿O adentrarse en reliquias legendarias como Tianjin y Upo de la mitología clásica del manhwa, armas cuyo poder cataclísmico podría transformar los campos de batalla? Sin embargo, la magnitud destructiva de tales artefactos superaba con creces lo que sus capacidades y recursos actuales podían producir. Se dio cuenta de que su lista mental de deseos para cartas de utilería se estaba volviendo interminable, llena de fantasías de poderosos objetos que esperaban ser materializados. 13. Además, Russelli reflexionó sobre su arsenal actual, dándose cuenta de que la carta de utilería Tres Tesoros, que antes había sido un recurso confiable, tenía dificultades para seguir el ritmo de su acelerado crecimiento. Un artefacto defensivo más avanzado se estaba convirtiendo en una necesidad. Durante bastante tiempo, había albergado una fascinación por una versión personalizada del escudo de 7 capas Roaías, famoso por ser blandido por cierta figura heroica vestida de rojo con llamativa cabellera blanca. Una barrera de resistencia sin igual. Por desgracia, manifestar semejante obra maestra seguía estando completamente fuera de su alcance en su nivel actual. Incluso Pidgeot, su montura improvisada inicial invocada en un momento de desesperación, necesitaba una mejora más pronto que tarde. Sus reflexiones se desviaron hacia las Zanpakuun de la serie Bleach, espadas ligadas al alma que evolucionaban con sus portadores, pero dudaba de su capacidad para replicarlas como objetos independientes. Además, incluso si tuvieran éxito, ¿cómo podrían las cartas provenientes de mundos dispares aprovechar el Shikai o el Bankai sin la presión espiritual fundamental que define ese universo? 8. Pero al ver la escalofriante cifra de 1,6 millones de créditos en el saldo de su cuenta, fue como si una ola helada lo hubiera arrasado, devolviéndolo bruscamente a la cruda realidad. Pobre. Todavía era demasiado pobre como para permitirse fantasías tan elaboradas. Además, los materiales más codiciados solían ser inalcanzables, protegidos por una exclusividad o rareza que ninguna cantidad de dinero podía vulnerar. Decidió basar sus estrategias en recursos alcanzables, planificando meticulosamente en torno a lo que realmente podía adquirir. Despejando su mente a esas aspiraciones confusas, Russelli centró su atención en evaluar la compatibilidad de su equipo actual. Con una orden mental, invocó a Yoriichi Tsujikuni, el cazador de demonios, que se materializó en una postura serena. Tal como se esperaba, en cuanto Yoriichi apareció, la actitud de Zoro se tornó más aguda, sus ojos se entrecerraron con una aguda percepción e intensidad. Este espadachín, es fuerte, murmuró Zoro, sus instintos de maestro de la espada se activaron con urgencia. Si no fuera por las disparidades en nuestros respectivos sistemas de poder mundiales, pensó para sí mismo, representaría un adversario extraordinariamente difícil. Esta discrepancia exasperaba ligeramente a Russell. Basándonos en las hazañas de Yoriichi en su material original, sus capacidades deberían haber superado con creces su manifestación actual. Sin embargo, la baja calidad del material inicial había dado como resultado una versión juvenil del personaje, con todos sus atributos y habilidades reducidos. A esto se sumaba el límite inherente del universo de Demon Slayer, que no ofrecía ninguna vía viable para que evolucionara aún más. ¿Qué tal si hacemos un combate de entrenamiento? Propuso Zoro, mientras su mano se dirigía instintivamente a la empuñadura de una de sus espadas, con un brillo de entusiasmo en los ojos. Yoriichi, con su habitual calma y vigilancia, percibió de inmediato la profunda pericia del guerrero de cabello verde que tenía enfrente. Sin embargo, una peculiaridad lo desconcertaba profundamente. ¿Por qué portaba 3 espadas? En toda su trayectoria como cazador de demonios, jamás se había topado con nadie que blandiera 3 espadas simultáneamente. Por suerte, Russelli intervino rápidamente para calmar la creciente tensión. Si insisten en entrenar, esperen hasta mañana, les aconsejó con un dejo de impotencia en la voz. Solicitaré un lugar adecuado a la escuela. Entrenar aquí conlleva el riesgo de dañar la propiedad, y ustedes tendrían que hacerse cargo de las reparaciones. Ante estas palabras, la creciente sed de batalla de Zoro se desvaneció, y su postura se relajó al reconocer la validez de la advertencia de su maestro. Como una de las cartas invocadas por Rusell, podía percibir intuitivamente la sinceridad de la declaración.
Yoriichi, por otro lado, sentía poco entusiasmo por enfrentarse a otros humanos. Desde sus primeros días, la sensación del acero cortando la carne humana siempre lo había perturbado profundamente. Los demonios que acechaban en reinos secretos eran un asunto completamente distinto. En su opinión, eran indistinguibles de las voraces abominaciones leales a Muzan. Esta distinción explicaba por qué Rusei solía delegar la limpieza posterior a la batalla a Kaneki, evitando así a Yoriichi la incomodidad. Al día siguiente, Rusei regresó a la escuela tras una larga ausencia, después de haber faltado más de medio mes de clases desde el inicio de los exámenes conjuntos. No es que el plan de estudios le resultara ya muy novedoso. Sus experiencias prácticas habían superado con creces las lecciones teóricas impartidas en la escuela secundaria. Tras una noche reparadora de meditación, llegó de muy buen humor, con la mente despejada y llena de energía. Al ver a Nancy Whittemore desplomada sobre su escritorio, no pudo evitar comentar con un tono de curiosidad y preocupación. ¿Cuánto tiempo sin verte, Nancy? ¿Qué te pasa? No se habían visto desde el incidente de Black Flag, ya que ella había estado inmersa en su propio desafío secreto durante la Copa Prodigio. Nancy alzó la cabeza al oír su voz, y su respuesta fue débil y apagada. Ah, ¿eres tú, Russell? ¿Cuánto tiempo sin verte? Felicidades, estimado genio, por conseguir el primer puesto en la Copa Prodigio. Típica Nancy, pensó Russell con una risita para sus adentros. Tenía una habilidad innata para hacer cumplidos con un toque de sarcasmo, convirtiendo los halagos en puras ingeniosas. Estoy así porque apenas dormí anoche, refunfuñó Nancy, dejando caer la cabeza sobre el escritorio con un suave golpe. Los ojos de Russell se abrieron de par en par con fingido horror. Eso es ilegal. Todavía eres menor de edad, ¿sabes? Nancy volvió a alzar la cabeza, parpadeando confundida ante su arrebato. ¿Ilegal? ¿De qué demonios estás hablando? Un instante después, comprendió la implicación y puso los ojos en blanco con exasperación. Deja de pensar en tonterías. Se trata de mi padre. Russell hizo una pausa, desconcertado. ¿El señor Whittemore? ¿Qué podría preocupar a un fabricante de tarjetas de oro como él? Por suerte, Nancy no ocultó los detalles y los compartió abiertamente. Anoche llegó a casa del trabajo con un semblante muy decaído. Puede que engañe a otros, pero a mí no. Al fin y al cabo, soy su hija. Russell guardó silencio un momento, asimilando sus palabras, antes de preguntar con delicadeza. ¿Mencionó qué le preocupaba? Jonathan Whittemore le había mostrado mucha amabilidad en el pasado. Si había algún problema, Russell se sentía obligado a ofrecer ayuda, aunque reconocía que cualquier problema que desconcertara a un experto de nivel oro probablemente estaba mucho más allá de sus capacidades de nivel bronce. Nancy se dejó caer aún más sobre la mesa, su voz amortiguada contra la madera. Precisamente por eso estoy tan molesta. No tengo ni idea, y él no quiere decirlo. Ah, bueno, y Russell dejó la frase inconclusa, sintiéndose algo impotente. Los asuntos familiares eran un terreno delicado y no tenía por qué entrometerse. Como padre soltero que compaginaba las exigencias de su profesión con la crianza de Nancy, Jonathan debió de haber soportado una carga inmensa a lo largo de los años. Los hombres de mediana edad también tienen sus altibajos, concluyó Russell con compasión, sin poder ofrecer más que un apoyo silencioso. Regresó a su asiento al comenzar las clases y se concentró en las lecciones del día. Al finalizar la jornada escolar, se acercó a Victoria Son para solicitar acceso a la arena de combate. Ella le concedió el permiso sin dudarlo, reconociendo su estatus y sus necesidades. Al llegar al campo de combate vacío, Russell no perdió tiempo en sacar sus cartas. En el campo abierto, Yoriichi Tsujikumi observó a Zoro frente a él, y un destello de comprensión iluminó finalmente su rostro. Ese es el secreto para dominar las tres espadas. 500 piedras de poder para el próximo capítulo extra. Comentario 18 comentarios. Votar Chapter 57. Chapter 56. Anno You Can't Refuse 2 para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHagaz0869. En ese momento en la cancha, incluso Yoriichi Tsujikuni, que siempre había sido un maestro en el control de sus expresiones faciales, no pudo mantener la compostura, especialmente cuando vio a Zoro apretar una tercera espada entre los dientes. ¿Estilo de tres espadas? Se escuchó la suave voz de Yoriichi en la arena. Oh, Dios mío, el mudo está hablando. Al oír la voz de su tarjeta por primera vez, Russell lo miró asombrado. Siempre había supuesto que Yoriichi no podía hablar porque había usado materiales de mala calidad. Así que simplemente no quisiste.
2 Zoro, tú puedes. Se escuchó la voz de ánimo de Luffy desde la banda. El grito de ánimo de Luffy fue como el silbato que anunciaba el inicio del duelo. Al instante siguiente, Zoro atacó. Claro que estaba conteniendo su fuerza. Aún existía una enorme diferencia entre los niveles bronce y hierro, y su carta era de calidad roja, mientras que la de Yoriichi era solo morada. Este era simplemente un combate amistoso para poner a prueba su destreza con la espada. Timbre. 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 El choque de espadas resonó en la arena vacía mientras los dos espadachines movían a una velocidad vertiginosa, con destellos deslumbrantes en cada parada y golpe. Lo que sorprendió a Yoriichi fue la fuerza que emanaba del estilo poco ortodoxo del chico de cabello verde. No se trataba de una simple puesta en escena. Tras respirar hondo, Zoro cruzó las espadas que sostenía en sus manos, y su figura cruzó el campo como un meteorito. Ante semejante ataque, la respiración de Yoriichi se concentró, canalizando la técnica de respiración solar. Timbre. 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 Yoriichi logró bloquear el ataque de Zoro con sus múltiples espadas. Pero inmediatamente después, envainó su espada y dijo con calma: he perdido. Había utilizado la técnica de respiración solar, violando su acuerdo inicial de competir únicamente con esgrima. Zoro envainó sus 3 espadas una por una. Fue pura suerte, dijo con brusquedad. Era un gesto de cortesía entre espadachines. Podía sentir el inmenso poder de la espada de Yoriichi. Solo había tenido ventaja debido a la diferencia en el rango y la calidad de sus cartas. En ese momento, Rusei caminó hacia el centro del campo y le dijo a Zoro con una sonrisa: no te desanimes. Habrá muchas oportunidades para luchar contra espadachines más fuertes en el futuro. No mentía. Cuando finalmente creó a Retsu no Ana, estaba seguro de que su destreza con la espada satisfaría con creces la sed de batalla de Zoro. 40 Tras guardar sus cartas, Rusei se preparó para volver a casa. Montado en Pidgeot, aterrizó lentamente en la puerta, suspirando. Las gafas siguen siendo inútiles. Parece que hay que solucionar el problema de un vehículo nuevo. Si quisiera algo rápido, todoterreno y cómodo, ¿qué tipo de moto tendría que fabricar? 13 Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Rusei sacó la llave y abrió la puerta. Caminó por el pasillo, preparándose para ir a la cocina de buscar un vaso de agua. Justo cuando pasaba por la sala de estar, todo su cuerpo se paralizó de repente. No se alarme, señor Rusei. Por favor, siéntese. Una voz suave y magnética resonó desde el interior de su casa. Rusei giró la cabeza con rigidez. Un hombre con un traje negro a medida estaba sentado tranquilamente en su sofá, mirándolo con una sonrisa. En el instante siguiente, Luffy, Zoro, Kaneki y Yoriichi aparecieron frente a él, listos para la batalla. Pero... auge. En el instante en que aparecieron los 4, una presión tremenda e irresistible descendió de la nada, obligándolos a los 4 a arrodillarse. Las tablas del suelo bajo sus pies crujieron ante la inmensa fuerza. En ese instante, Rusei vio una segunda figura que no había notado antes. Un joven de expresión indiferente que estaba de pie junto al hombre del traje. Este segundo hombre miraba las cartas de Rusei con ojos fríos y distantes. Las cartas de Rusei rugieron, sus ojos se pusieron rojos mientras usaban todas sus fuerzas para intentar ponerse de pie. Desafortunadamente, fue inútil. Bueno, déjenmelo a mí, suspiró Rusei, consolando a sus cartas, que luchaban por concentrarse, y volviéndolas a su mente. Ya podía ver que las personas frente a él estaban en un nivel al que no podría resistirse. Este no era un poder de nivel plata. Un creador de cartas de nivel plata no podría dejar a Luffy y Zoro completamente indefensos. Era mejor guardar energía y ver qué querían. ¿La sociedad de los mendigos espirituales? Preguntó, con voz firme a pesar de la situación. Ya había adivinado quiénes eran. ¿Quién más podría ser? Sintió una oleada de impotencia. Esta era la maldición de ser huérfano. Si tuviera una familia en casa, la sociedad jamás se atrevería a presentarse en su hogar tan abiertamente. ¿Y acaso no acababan de sufrir un duro golpe? Pensó en silencio. ¿Por qué actuaban con aún más arrogancia que antes? El hombre del traje asintió levemente ante su pregunta, con una sonrisa asomando en sus labios. Un placer conocerte. Me llamo 5. Puedes llamarme así. Incapaz de descifrar sus intenciones, Rusei respondió con sinceridad. 5. No había otra opción. El hombre tenía el control absoluto. Al ver que Rusei era tan sensato, Five esbozó una sonrisa de satisfacción. Un joven con ganas de aprender.
He venido esta vez para invitarle personalmente, señor Russell, a unirse a la sociedad de mendigos. Al oír sus palabras, una sonrisa amarga y de impotencia apareció en el rostro de Russell. A estas alturas, ¿todavía tengo otra opción? Me uniré. Faiz mostró una expresión evasiva. Oye, no digas eso. En la sociedad de mendigos espirituales todavía respetamos los derechos humanos. Si de verdad no quieres unirte a nosotros, no te pondremos las cosas difíciles. Puede que sea un pequeño precio que tengas que pagar. En ese instante, una intención asesina comenzó a gestarse en la mente de Cinco. No había pasado por alto la aparición de Zoro. Esto significaba que el estudiante de secundaria frente a él había creado otra carta poderosa. Siguiendo el principio de destruir lo que no podía obtener, estaba listo para actuar. Espero que puedas tomar la decisión correcta, dijo Cinco, con una sonrisa impecable, aunque pensamientos fríos cruzaron por su mente. Sinceramente, no deseo atacar a un genio como tú. Russell se quedó sin palabras. Así que no hay otra opción, pensó. ¿Y respetar los derechos humanos? El destino de Walter, del director Valerius y de los innumerables empleados de Golden Talent Credit aún estaba muy presente en su mente. Como era de esperar, Five sacó un contrato del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Russell. Las palabras no bastan. Por favor, firme. El cuerpo de Russell se puso rígido, pero rápidamente se obligó a relajarse, suspirando para sus adentros. Claro. Dada la naturaleza de la sociedad de mendigos espirituales, ¿cómo no iban a tener un contrato? 4 Five miró a Russell con diversión. Sentía cierta curiosidad por saber qué decisión tomaría el chico. Bajo su mirada, Russell respiró hondo, tomó el contrato y comenzó a leer los términos. Tras un largo instante, exhaló un suspiro silencioso. Dios mío. Los capitalistas sin escrúpulos de mi vida anterior se inclinarían ante ti 2 veces por estas cláusulas. Tras un largo silencio, Russell cogió el bolígrafo y firmó el contrato. 2 Russell. Fin de este capítulo. En la colección Anime Card System, 100 publicaciones. 13. 1. Compartir. Bloqueado. Rafael Espinoza Angulo 2 semanas. Qué asco, espero que estos tipos se jodan. Comentario 13 comentarios. Votar Chapter 58. Chapter 57. Acase of Mistaken Identity. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHagaz 0869. Mientras Russell firmaba, un leve eco, como el tañido de una campana lejana, resonó en el vacío al sellarse el contrato. En ese mismo instante, un susurro bajo, como un último aliento llevado por el viento, rozó su oído. Esta es mi última huella. 9. ¿Qué fue ese sonido? Murmuró Russell, atónito. La voz de Five lo devolvió a la realidad. Quien conoce los tiempos es un hombre sabio. Enhorabuena, señor Russell, dijo con una sonrisa de satisfacción mientras veía a Russell firmar. Ha tomado la decisión correcta. En ese momento, por muy enfadado que estuviera Russell, el hecho de que ahora estuviera en su barco pirata era irrefutable. Y sin embargo, no sentía nada diferente. Nada había cambiado en su interior. El contrato ya te ha dicho lo que puedes y no puedes decir. Deberías pensar bien en sus términos, dijo Cinco, con una extraña sonrisa de complicidad en el rostro, como si pudiera ver la confusión interior de Russell. 2 Russell rebuscó en su mente, pero estaba vacía. No había nuevas compulsiones, ni restricciones mágicas. ¿Qué está pasando? ¿Me está engañando? Se devanó los sesos, intentando descifrar de qué hablaba Cinco, y entonces recordó el susurro que había creído una alucinación auditiva. Y entonces, lo comprendió. Como un recuerdo de un sueño, encontró el contenido del contrato, pero no estaba en sus recuerdos. Estaba en los débiles recuerdos residuales del dueño original de este cuerpo. El problema era que el dueño original nunca había conocido a la sociedad de mendigos de espíritus. Jamás había visto ese contrato. Ese recuerdo solo pudo haber aparecido después de que Russell firmara. Un momento. Una posibilidad descabellada floreció en su corazón. El idioma oficial de la Federación era el idioma tradicional. Siguiendo las costumbres locales, también había firmado inconscientemente en idioma tradicional. Pero el problema era que siempre había sido el transmigrador, el alma de otro mundo. No era el Russell original. El contrato dictaminó que el propietario original había hecho un pacto con la sociedad de mendigos de espíritus. Pero el propietario original había fallecido. ¿Cómo puede una persona muerta cumplir un contrato? Sin querer, había encontrado una laguna legal. Les había dejado un fallo en su propio sistema.
¿6 eres tú, Russell? Pensó, sintiendo una extraña conexión con el chico cuyo cuerpo ahora habitaba. No me extraña que mi talento mental sea tan aterrador. Dos almas son definitivamente más fuertes que una. Uno, pero con la firma de este contrato, aunque no notó ningún deterioro en su fortaleza mental, supo que el último vestigio del Russell original se había desvanecido. A partir de ahora, estaba verdaderamente solo. 4. Como si intuyera su cambio de humor, 5. Le sonrió. Por supuesto, la sociedad tiene algunos regalos de bienvenida para ti, Russell. Siguiendo el clásico principio de la zanahoria y el palo, llegó el momento de la recompensa. 5. Sacó un trozo de tela de su abrigo. Armadura de combate individual de nivel bronce, morada. 2. Russell extendió la mano y lo tomó, sin sentir ninguna carga psicológica. El contrato estipulaba que la sociedad le proporcionaría apoyo financiero. En cuanto a si sería mucho o poco, eso dependía de su estado de ánimo. Pero él lo consideraba aprovecharse del enemigo. No le habría importado incluso si le hubieran dado materiales de hierro negro. Aún así, un material de bronce de calidad púrpura era, decepcionantemente tacaño. Justo cuando Russell estaba pensando en qué hacer con el material, 5 gritó con fuerza hacia las escaleras. El asunto está resuelto. Ya puedes bajar. Toc, toc, toc. Se oyó el nítido sonido de unos zapatos de cuero en las escaleras. Russell giró la cabeza, y la persona que apareció hizo que sus pupilas se contrajeran al instante. Presidente Marcus, murmuró, sintiendo las palabras como polvo en su boca. La persona que llegó no era otra que Marcus, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Distrito Evergrove. Russell sabía que había un traidor en la asociación. Incluso había hecho algunas conjeturas. Pero jamás imaginó que el topo pudiera tener un rango tan alto. Por encima del presidente de distrito estaban los directores de la sede de New Metro, y luego el propio presidente de la asociación, Lance Jennings. En ese instante, todo cobró sentido. Por fin comprendió cómo la sociedad de mendigos espirituales había podido entrar en su casa con tanta facilidad. Tras su actuación, era imposible que Black y Jennings no hubieran asignado a alguien para protegerlo en secreto. Pero no podían hacerlo personalmente. Al final, enviar a un creador de cartas de nivel oro era lo mejor que podían hacer. Y esa tarea tendría que ser gestionada por alguien. Su nueva residencia estaba en el distrito Evergrove. Esa tarea, naturalmente, recaería sobre Marcus. Aunque no fuera el propio Marcus quien lo protegiera, dada su posición, sabría quién era y podría fácilmente hacer que estuvieran en otro lugar. Al fin y al cabo, Marcus era un funcionario de alto rango. Nadie habría sospechado de él. No es de extrañar que la sociedad encontrara a Darren tan rápido después del incidente en el bosque de los 1000 pies. El reino secreto se encontraba en el distrito Evergrove. La primera persona en recibir el informe habría sido Marcus. Habría sabido desde el principio que las muertes de Darren y Gus fueron obra exclusiva de Russell y no tuvieron nada que ver con Jonathan Whittemore. El currículum manipulado no significaba nada, porque Marcus le había estado prestando atención incluso antes de que demostrara ningún talento destacable. Marcus tenía una extraña sonrisa en el rostro. Encantado de volver a verte, Russell. Valió la pena el esfuerzo de trasladar temporalmente a Giles, añadió, refiriéndose al guardia que debería haber estado vigilando la casa de Russell. Cuando conoció a Russell, Marcus pensó que simplemente era un joven con cierto talento. Pero tras la muerte de Gus a manos de Russell, sumado a su desempeño en el examen conjunto, Marcus se convenció de que Russell era un genio excepcional. Fue entonces cuando comenzó a observarlo con atención, sin intención de reclutarlo de inmediato. Nadie más en la sociedad sabía siquiera que existía alguien como Russell. Justo antes de la Copa Prodigio, tras recibir la información de Hermano Tigre, Marcus descubrió que su currículum había sido manipulado. Al día siguiente, el Instituto New Metro First se inscribió apresuradamente en el torneo como grupo. Además, cuando Cinco fue a limpiar sus pertenencias callejeras, observó el comportamiento extraño de Hermano Tigre. Fue entonces cuando la sociedad confirmó que la asociación ya estaba al tanto de la conspiración de la Copa Prodigio. Aprovecharon la situación y lanzaron su plan de bloqueo total, sembrando el caos en toda la ciudad. Tal como Russell comprendía ahora, la sociedad desconocía que él era inmune al contrato. Esto le brindó una oportunidad. Presidente Marcus, dijo Russell, reprimiendo la agitación en su corazón y forzando una sonrisa irónica. No esperaba que fuera usted. Justo cuando Marcus estaba a punto de decir algo, la voz de Cinco lo interrumpió. Olvídate de las formalidades.
Russell, Marcus será tu superior a partir de ahora. Se pondrá en contacto contigo si necesitas algo. Marcus mostró una expresión evasiva. Por favor, dame tu consejo en el futuro, Russell. Russell asintió con impotencia, pero su mente iba a 1000 por hora. ¿Debería buscar la oportunidad de informarle esto al director Blake? No, si se descubre la verdad y no puedo explicar por qué no estoy sujeto al contrato, no habrá lugar para mí en ni un metro. Sigamos el juego por ahora y veamos si puedo obtener algún beneficio durante este tiempo. 9 ya había tomado una decisión después de la Copa Prodigio. Tras el examen unificado de la provincia de Riverview, no regresaría a ni un metro. Iba a asistir a la Universidad de Northgate. Por lo que había averiguado, la Sociedad de Mendigos Espirituales aún no tenía suficiente influencia como para llegar hasta el continente. Pero jamás se había imaginado que Marcus fuera el traidor. Esto hacía que la protección que la asociación le había brindado fuera completamente inútil. En cuanto a la autodefensa, como fabricante de cartas de nivel bronce, solo podía usar objetos de ese nivel. Incluso si la asociación le proporcionaba un poderoso objeto defensivo, sería inútil contra un monstruo como Five, cuyo nivel ni siquiera conocía. Para cuando un objeto roto alertara a la asociación de que algo había sucedido, probablemente su cuerpo ya estaría frío. Fin de este capítulo. Comentario 14 comentarios. Votar Chapter 59. Chapter 58. Mark 3 Bonus Chapter 2 para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RiteshHadaf0869. Sin importar lo que Russell estuviera pensando, Five y el otro hombre, al ver que el asunto se había resuelto, no se demoraron. En cuanto a asignarle tareas, Russell acababa de unirse a la Sociedad de Mendigos Espirituales. Lo dejarían tranquilo por ahora, simplemente pidiéndole que esperara su notificación. Tras despedirlos, Russell exhaló un largo suspiro tembloroso, sintiendo por fin que su cuerpo se relajaba. Por fin se han ido. La experiencia de hoy había sido más que emocionante. Había sido aterradora. Aún no se había recuperado del todo del impacto. Sentado en el sofá, Russell convocó sus cartas. Luffy, Zoro, Kaneki y Yoriichi aparecieron, y en sus rostros se reflejaba vergüenza y reticencia. Russell simplemente agitó las manos, tranquilizándolos. No se culpen. Fui yo quien fue demasiado descuidado. Hablaba con sinceridad. Los acontecimientos de los últimos días, ser aclamado como un héroe, conocer a los líderes de la asociación, ser colmado de premios lo habían hecho sentir un poco abrumado, demasiado confiado. Como artista asalariado en su vida anterior, jamás había experimentado tal sensación de respeto. Pero la experiencia de hoy había sido una dura lección. Es mejor confiar en uno mismo que en los demás, suspiró Russell, con una nueva determinación que se afianzaba en su corazón. Por muy poderoso que sea el director Blake, eso no tiene nada que ver conmigo. Incluso si pudiera vengarme después, ¿de qué serviría? En ese momento, comprendió por fin que, en este mundo extraordinario, ser fabricante de cartas era una profesión realmente peligrosa. 3 en definitiva, no era lo suficientemente fuerte. Si fuera un maestro, no, si solo fuera un fabricante de cartas de nivel oro, la Sociedad de Mendigos Espirituales jamás se habría atrevido a acercarse a él tan abiertamente. Pero, por suerte, el resultado final fue bueno. No estaba sujeto a su contrato, e incluso había obtenido un objeto valioso del trato sin motivo alguno. Marcus. Al pensar en el traidor, Russell sintió un escalofrío. La Asociación de Fabricantes de Tarjetas de Nueva Metro estaba podrida hasta la médula. Solo Dios sabía cuántos traidores más se escondían en la oscuridad. Ahora, las únicas personas en las que sentía que podía confiar de verdad eran Blake Whitmore y Lance Jennings. Después de todo, si esos dos traicionaban a la Federación, Nueva Metro estaría condenada de todos modos. Dejando a un lado sus pensamientos confusos, Russell examinó el material que Cinco le había dado. Armadura de combate individual de nivel bronce, morada. Este material y, pensó para sí mismo, es bastante interesante. Sin dudarlo más, sacó su teléfono y navegó por la página web de comercio. Al cabo de un rato, encontró los demás componentes que necesitaba. Horno portátil de nivel bronce, morado. Inteligencia artificial primaria de nivel bronce, morado. Los dos materiales de nivel bronce costaron poco más de 1.000.000 de créditos en total. El mercado de materiales mecánicos nunca había sido muy bueno en la Federación, que tenía una marcada preferencia cultural por dioses, fantasmas y monstruos. El verdadero mercado para tales cosas se encontraba en las naciones occidentales, como la Unión de Estados.
3. Russell hizo el pedido inmediatamente, sin dudarlo. En cuanto a lo que iba a producir, se trataba, por supuesto, del famoso traje motorizado que había aparecido en innumerables historias de cómics estadounidenses. Era un accesorio que equilibraba a la perfección comodidad, seguridad y velocidad, justo lo que necesitaba en ese momento. Tenía cierto conocimiento del material original. Además, el nivel de potencia del Mark III obviamente no superaba el nivel bronce. Poco después, un dron de Metro Express le entregó los materiales en su casa. Basándose en su memoria, Russell comenzó a dibujar la imagen de una elegante armadura de metal plateado en una tarjeta en blanco. El rojo y dorado originales de la armadura, al estilo de los coches de carreras, le resultaban demasiado llamativos. Un pequeño cambio como el color, que no afectaba la esencia de la historia, estaba dentro de los límites permitidos. Por favor, comience a redactar su historia. La armadura Mark III fue fabricada por el genio multimillonario Tony Stark. Mide 2 metros de altura y pesa 90 kilogramos. A diferencia del aspecto feo y poco atractivo de la Mark I, la apariencia de la Mark III ha mejorado notablemente. Su forma aerodinámica resulta agradable a la vista y su nuevo color plateado es irresistible. 4. A diferencia del Mark II, que sufría de congelación a gran altitud, el Mark III ha solucionado este problema. Su fuente de alimentación de alta calidad le proporciona una batería de larga duración. Obviamente, Russell no podía fabricar el reactor Arca en ese momento, así que tuvo que hacer algunos cambios menores en la historia. El excelente sistema de armas del Mark III le permite proporcionar suficiente potencia de fuego cuando se enfrenta al peligro. Y su velocidad máxima de vuelo puede alcanzar. Justo cuando estaba a punto de anotar la velocidad original de 2740 km por hora, una sensación proveniente del espacio misterioso, una premonición de que algo andaba mal, le dijo que si escribía eso, la creación de la tarjeta fracasaría. ¿1000? Pensó con vacilación. No. ¿500? Todavía no. ¿200? Al no ver comentarios negativos esta vez, Russell lo anotó con nerviosismo. 200 km por hora. 3. El excelente sistema de inteligencia artificial también resuelve los problemas del usuario con la puntería y el vuelo. Crear a Jarvis era sin duda imposible. En opinión de Russell, una IA de ese nivel requeriría al menos un material de nivel oro. Cuando recuperó la consciencia, Russell miró la carta que tenía en la mano aturdido. Lo que acababa de suceder en aquel misterioso lugar le hizo preguntarse seriamente si era su hijo biológico. Por lo que sabía, era imposible que otras personas recibieran comentarios durante el proceso de creación de la carta. Debían confiar plenamente en su propio criterio, razón por la cual tantas fracasaban. Nadie más podía negociar. Por desgracia, nadie pudo resolver sus dudas. Si otros fabricantes de cartas supieran lo que le había sucedido, probablemente estarían furiosos. Aún así, comprendía el límite de velocidad de vuelo de 200 km por hora. Al fin y al cabo, el reactor de potencia no era el reactor Arca original. Y si realmente podía alcanzar casi 3000 km por hora, simplemente colocaría una de sus cartas en la armadura y se convertiría en un misil balístico intercontinental. 200 km por hora no parece imposible, pensó Russell, mirando a Yorichi. El espadachín no pudo evitar estremecerse. La forma en que Russell lo miraba siempre le hacía sentir que algo malo estaba a punto de suceder. Pero la idea de una carta con un mecha era realmente divertida. Imagínense a Nika Luffy o a Naruto en su forma de los 6 caminos pilotando el Gurren Lagann. Eso era demasiado extravagante. O a Eva. Imaginen al enemigo finalmente atravesando el campo A de Eva, solo para que aparezca Nika Luffy. A Russell le daba un poco de miedo siquiera imaginar esa escena. 6. Dejando a un lado sus pensamientos descabellados, comenzó a revisar la información de su nueva tarjeta. Marco 3. Rango. Bronce. Calidad. Oro. Categoría. Utilería. Habilidades. Sistema de potencia de fuego. Cañones de pulso de arco, repulsores, micromisiles, señuelos de bengalas y minicañones dobles de 6 cañones montados en el hombro. Características. Armadura compuesta mejorada. Excelente armadura metálica que puede proporcionar una buena defensa al usuario. Inteligencia artificial. Aunque se trata de una IA de nivel relativamente bajo, puede proporcionar al usuario una buena puntería y asistencia en vuelo. Horno de energía. Un pequeño horno de energía portátil que puede proporcionar hasta 1 hora de uso continuo. Se puede recargar usando energía mental. Cadena. Puede formar una carta de cadena con la carta Tony Stark.
En realidad, la batería tiene un límite de duración, señaló Russell. Pero poder recargarla con su fuerza mental era una ventaja añadida. No lo dudó más. Invocó el Mark III y se lo puso. Las piezas de su elegante armadura plateada volaron por los aires y se ensamblaron a su alrededor en un instante. Una suave voz femenina resonó en sus oídos. A tu servicio, mi señor. 7. Fin de este capítulo. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 60. Chapter 59. Terms of Employment. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHadaf 0869. Es sorprendentemente cómodo. Mientras la armadura Mark III terminaba de ensamblarse a su alrededor, Russell se había preparado para la inflexible sensación del hierro duro, pero la sensación era inesperadamente fluida. Con la ayuda de la IA integrada, volar no solo era posible, sino intuitivo. No se trataba tanto de asistencia como de un control operativo total. Russell sentía que probablemente podría quedarse dormido en pleno vuelo y el traje se encargaría de todo a la perfección. El principal inconveniente era el riesgo de que la IA fuera pirateada, aunque podía asumir el control manual si fuera necesario. Afortunadamente, los mecánicos de clase maestra eran prácticamente inexistentes en la Federación Damin. Al menos, ninguno del que Russell hubiera oído hablar. Tras probar el traje dentro de la casa, Russell retrajo la armadura. Luffy inmediatamente empezó a pedir su turno. Con una risa jovial, Russell volvió a invocar la Mark III y dejó que el chico de goma se pusiera el traje. Al ver a Luffy gritar de alegría mientras movía a toda velocidad por la habitación, la mente de Russell divagó hacia el pensamiento estratégico. Reconoció que los materiales que había comprado en línea eran solo una fracción de los componentes necesarios para un dispositivo tan complejo. Solo había tenido éxito porque la armadura de combate individual de calidad púrpura que había recuperado de Faith había servido como núcleo insustituible. No podía fabricar otra desde cero. Para colmo, ninguno de los reinos secretos que había visitado hasta el momento producía el tipo de materiales mecánicos avanzados necesarios. 6. Sus recientes y perturbadores encuentros con la sociedad de mendigos espirituales lo habían vuelto mucho más cauteloso. Tengo que ir paso a paso, se dijo mentalmente. Tras el gasto de crear el Mark III, solo le quedaban unos 500.000 créditos. Su intención original había sido crear una carta de criatura de tipo médico, pero la reciente conmoción había trastocado por completo sus planes. Aún así, la armadura no era un consuelo insignificante. Y. También puedo elegir un reino secreto de nivel bronce al que entrar, recordó, rememorando la promesa que el presidente Jennings le había hecho tras la Copa Prodigio. 5. Para ser sincero, tras los caóticos sucesos de los últimos días, Russell sintió un extraño e inesperado alivio. Su nueva identidad falsa como miembro de la sociedad significaba que ya no tenía que estar pendiente de ellos. A sus ojos, ya era uno de los suyos. Aunque, si empiezan a asignarme tareas, la cosa se pondrá un poco complicada, pensó con el ceño fruncido. 3. Al día siguiente, cuando Russell regresó a casa de la escuela, encontró a Marcus esperándolo, sentado en el sofá como si fuera su lugar habitual. ¿Qué haces aquí?, preguntó Russell, aunque comprendió de inmediato el motivo. ¿Tiene la sociedad alguna misión para mí? Marcus asintió lentamente, con el rostro impasible. Al confirmarse su misión, un escalofrío de pavor recorrió el cuerpo de Russell. No esperaba ser activado tan pronto. Ya se había preparado para este momento. Si la sociedad le pedía que hiciera algo verdaderamente malvado que dañara a personas inocentes, los denunciaría a la asociación y se marcharía antes del amanecer. Era una línea que jamás cruzaría. Al ver la expresión sombría en el rostro de Russell, Marcus la malinterpretó como miedo al peligro. No te preocupes, dijo con un tono engañosamente tranquilizador. La sociedad no te asignará ninguna misión realmente peligrosa por ahora. Un genio como tú no es un peón desechable. Marcus, por supuesto, conocía perfectamente los detalles de la misión. El objetivo era entregarle recursos a Russell bajo la apariencia de una tarea, un método habitual para aumentar el sentido de compromiso y obediencia de un nuevo recluta. A este paso, pensó Marcus con una extraña ironía, en un par de años estaré recibiendo órdenes de este chico. Sacudiendo la cabeza para despejar la mente, le entregó un papel a Russell. Usar papel era más seguro que cualquier teléfono. Se podía quemar después de leerlo. Russell tomó el documento y lo leyó. Tras un instante, alzó la mirada para encontrarse con la de Marcus. Este hombre está registrado en la asociación. ¿Por qué lo busca la sociedad?
El artículo detallaba la historia de un fabricante de tarjetas de nivel bronce llamado Víctor Drake, quien dirigía en secreto una red de trata de personas. Debido a que era un informante registrado y, en ocasiones, útil, la asociación solía hacer la vista gorda ante sus transgresiones. Marcus se encogió de hombros. Ya sabes lo que ha pasado últimamente. La sociedad necesita reclutar nuevos subordinados. Él es uno de los objetivos. Solo tienes que encontrar la manera de que firme este contrato, dijo Marcus, entregándole a Russell un documento que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Y si se niega a firmar? Preguntó Russell con indiferencia, tomando el contrato. Entonces mátalo, respondió Marcus con total indiferencia. De todas formas, no es buena persona. Al oír sus palabras, un leve sarcasmo se reflejó en el rostro de Russell. Como si la sociedad de mendigos de espíritus estuviera llena de santos. Marcus notó la mirada y su voz se endureció, convirtiéndose en una amenaza. Ni se te ocurra matarlo y huir con los recursos de la misión. No olvides que tú también firmaste un contrato. Ante esto, Russell tuvo que contener la risa. Lo siento, pero no somos iguales. ¿Y qué te hace pensar que mi plan es matarlo directamente? Aunque pensaba eso, fingió estar enfadado por la acusación. Entendido, replicó bruscamente, con voz cortante y disgustada. Al ver la expresión de Russell, Marcus suavizó su tono, pasando de ejecutor a colega. No te enfades. Si completas la tarea, habrá una recompensa. En su mente, ambos estaban ahora en el mismo barco. No había necesidad de tensar tanto su relación. Y sacó otro objeto de su bolsillo. Era una tarjeta. Hemos preparado un dispositivo para ocultarlo. Al tomar la tarjeta, la información se materializó en la mente de Russell. Cuentas de ocultación. Rango. Bronce. Calidad. Azul. Categoría. Utilería. Habilidad ocultación. Los seres por debajo del nivel bronce no serán conscientes de tu presencia. Habilidad sigilo. Los dispositivos electrónicos de nivel inferior a bronce no pueden capturar tus rastros. Nota. El efecto se anulará al lanzar un ataque. En opinión de Marcus, la sociedad estaba demostrando con creces cuánto valoraba a Russell. Normalmente, a los nuevos reclutas se les dejaba a su suerte. La información importante nunca se compartía con los miembros de menor rango, así que si morían en una misión, morían. Era un cálculo simple y brutal. Pero a Russell lo trataban de forma diferente. Bien, esa es la misión, dijo Marcus, poniéndose de pie y sacudiéndose el traje. Volveré a verte mañana a esta misma hora. Se detuvo en la puerta. Encontraré una razón para que trasladen a tu vigilante, Giles, esta noche. Debes estar de vuelta antes de medianoche, independientemente de si has completado la tarea o no. Si Marcus no hubiera temido que Blake o Jennings pudieran revisar sus planes para Russell y por capricho, habría retirado al guardia de su puesto por completo. Pero gracias a su cargo público como presidente de la rama, al menos podía visitar la casa de Russell abiertamente. La razón por la que un miembro de alto rango como él se encargaba personalmente del reclutamiento de Russell era para mantener en secreto la identidad del chico ante el resto de los rangos inferiores de la sociedad. Russell asintió levemente, indicando que había entendido. Al ver a Marcus marcharse, finalmente exhaló un largo y lento suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. La tensión se disipó de sus hombros. Había temido que la misión consistiera en perseguir a gente buena. Por suerte, su primer objetivo era todo lo contrario. En ese caso, pensó, con una expresión fría y resuelta, solo puedes culparte a ti mismo por tu mala suerte. En la oscuridad de la noche, una elegante armadura plateada se elevó hacia el cielo, volando en dirección a una fábrica abandonada en la costa. 11 comentarios. Votar.